Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase número 6 de la actualización del Código Civil y Comercial. Hoy tenemos a una eminencia de Derecho de Familia, el doctor Marcos Córdoba. El doctor es profesor titular de la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad de Buenos Aires, Belgrano y Universidad Abierta Interamericana. El doctor obtuvo el premio Maestro del Derecho del Colegio Público de Abogados en el 2009. Recibió el premio Academia Nacional de Derecho de Córdoba. La ley 4871 de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró personalidad de las ciencias jurídicas. Premio Facultad Mejor Tesis Doctoral de la UBA. Premio Profesor Eduardo Prayones, Mejor Investigación del Derecho Civil en la UBA. Premio Vocación Académica, 37 Feria Internacional del Libro en el 2011. Declarado docente investigador de primera categoría del Ministerio de Educación de la Nación. Es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana. Director del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados, y miembro honorario de la Academia Peruana de Derecho. Bueno, y tiene muchísima y una vasta currículum que vamos a hacer breves y lo dejamos aquí por el momento. Bien, antes de darle la palabra al doctor Córdoba, le vamos a pedir a todos los asistentes que por favor apaguen sus celulares o lo pongan en modo silencio, en vibrador, también por una cuestión de respeto, ¿no?, al expositor y no interrumpir su exposición. Por el otro lado, les pido a todos que si tienen una pregunta, vamos a dejar al final de la exposición, también como para no interrumpir la explicación del docente. Bueno, ahora sí, le cedemos las palabras al doctor Córdoba. Tiene el micrófono. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, doctora, por la generosa presentación. Vez pasada teníamos una charla similar en este mismo ámbito y yo comentaba que desde mi punto de vista la República está viviendo una circunstancia jurídica inédita, porque la existencia del Código Civil y Comercial, luego de un sistema establecido durante casi un siglo y medio por el Código Civil, que fue teniendo modificaciones, que fue motivo de actualizaciones, llevó a todo un proceso de reconocimiento de la evolución, pero no solo de la evolución jurídica de la República Argentina, de la evolución biológica, social y jurídica de la República Argentina. Pero hoy tenemos nuevos textos, y este nuevo texto que se nos brinda es la ley, el mismo nuevo código, en su artículo 4, nos indica qué es lo único obligatorio. Y lo único obligatorio es la ley. Pero esto no es distinto al sistema anterior. El sistema anterior, el sistema del código original, del código de Vélez, lo que acá dice el artículo 4, lo decía en el artículo 1. Y si nosotros analizamos los contenidos de aquel código, que nos viene a la mente ante cualquier situación jurídica, porque nosotros vamos a vivir ahora todo un proceso de traducción, todo un proceso de interpretación. Creo que en aquella oportunidad poníamos como ejemplo a alguien que está aprendiendo una nueva lengua, un nuevo idioma, piensa en aquel que maneja, produce intelectualmente en aquel que ya conoce y luego traduce a la nueva lengua. A nosotros, ante cualquier circunstancia jurídica, nos va a aparecer una luz que enciende el 1113, o que enciende el 1109, o que enciende el 1276. Y luego intentaremos la traducción a esta nueva lengua, a este nuevo sistema, a esta nueva estructura. Y en realidad para los abogados, y en este tema estricto que refleja el título, que es el régimen
patrimonial del matrimonio, no hay novedades. ¿Por qué? Porque analizamos lo obligatorio en la estructura anterior, las normas del código en la estructura anterior y de la ley 11.357 en la estructura anterior y de la 14.394 en la estructura anterior, y le incorporamos lo que los abogados le reclamaron a los jueces a través de sus peticiones para que ellos pudiesen producir la doctrina jurisprudencial. Porque esto es algo que es interesante para comprender los procesos jurídicos. Siempre aparecen las sentencias comentadas, los fallos comentados, y se habla, ¿y qué citamos? Citamos fallos. Cuando nosotros realizamos una solicitud a la jurisdicción, cuando le pedimos a un juez que nos atienda un recurso, una demanda, hacemos la cita de pronunciamientos anteriores de otro magistrado judicial o de un conjunto de magistrados judiciales. Ahora, ese pronunciamiento judicial que citamos como jurisprudencia, cuando esos pronunciamientos coinciden en una forma de resolver situaciones análogas, es decir, no son fallos sueltos, es una coincidencia de aplicación del derecho en casos similares, casos análogos, eso que nosotros invocamos para justificar nuestra razón, ¿en qué ha tenido motivación? ¿Qué fue lo que motivó a un juez a que se reparara al hijo que no había sido reconocido espontáneamente? ¿De dónde surgió la idea de ese juez que por primera vez en la República Argentina dijo: este hijo no fue reconocido espontáneamente, sufrió un daño y debe ser reparado? ¿Surgió del pedido de quién? De un abogado de la matrícula, de alguien que ejerce la profesión de abogado, porque si no el juez no lo podría haber dado porque hubiese fallado ultra petita, extra petita, está claro. Pero es interesante conocer estos procesos, porque tal vez sería bueno que en un futuro de evolución de nuestro comportamiento, cuando leamos un comentario, un fallo, que generalmente son de cámara o de corte, raramente aparece una doctrina que comente un fallo de primera instancia, tratemos de ver el antecedente, qué es lo que llevó a que se produjese eso. Ayer veía y me pareció bueno, me llegó por los medios estos comunes de comunicación, un fallo de la Corte donde se hace lugar a ponerle a un chico en primer lugar el apellido materno y luego el apellido paterno. Y es de una entidad que dirige el doctor Arasi, que fue camarista en San Isidro, profesor titular de Derecho Procesal. Fundesi, de Fundesi. Les cuento, yo fui el letrado de la petición, pero no figuro en la petición porque no se ponen los nombres, pero lo que me resulta interesante es que brevemente y sintéticamente y sin mencionar nada como corresponde, porque si no sería publicidad, pero ahora sí dice: se solicitó esto, se denegó, se recurrió, se hizo lugar, recurso extraordinario, denegación extraordinario, queja, resolución de corte, motivación de la corte. Entonces nosotros podemos analizar cómo se llega a eso. ¿Qué es lo que produce que la jurisdicción resuelva eso? ¿Por qué? Porque en este tema del régimen patrimonial del matrimonio, ustedes van a ver que lo que ha producido el legislador es aquello que regía en la sociedad más lo que la comunidad reclamó.
Yo no encuentro, y les hago una aclaración para que no crean que estoy haciendo una valoración subjetiva. Yo no intervine en la redacción de este tema en el código. Yo lo que hice fue, junto con un profesor de la Universidad del Litoral, la propuesta originaria de lo que es el libro quinto de sucesiones. No interviene en nada de familia. Pero familia, claramente, para mí en el código, lo podríamos clasificar, en el nuevo código, en el Código Civil y Comercial, en patrimonial y extrapatrimonial. Y veríamos que lo patrimonial en el matrimonio y en la familia responde a lo que estaba en el código más la evolución reclamada por la sociedad. La sociedad en su conjunto, la sociedad jurídica y la sociedad que no es jurídica. Hasta cómo inciden los medios de comunicación masivos. Todos recordaremos diarios, revistas, noticias de televisión, cuando algún personaje de conocimiento público sufría un trastorno económico por tener que participar de sus gananciales con quien no había hecho un esfuerzo por obtenerlos. ¿Recuerdan algún caso? Sí. Sí. Y cada tanto aparecía alguno de estos casos y cada tanto aparecía un reclamo. Apareció un reclamo, decía, ¿por qué no introducir la autonomía de la voluntad en las relaciones de familia? Y a lo que ninguna parte de la comunidad se negaba era a la mayor autonomía de la voluntad en las cuestiones patrimoniales. En las extrapatrimoniales sí había resistencia. Había resistencia, en algunos casos motivados por cuestiones de fe religiosa, en otros casos motivados por principios éticos personales, en otras por considerar que se podía producir una falta de equilibrio en la aplicación conjunta del derecho. Pero en la parte extrapatrimonial, es decir, en cuanto a los deberes y derechos personales, no existía un pronunciamiento mayoritario tendiente a la incorporación de eso que yo digo autonomía de la voluntad, que no es otra cosa que la libertad conjunta. La autonomía de la voluntad es la libertad conjunta, es la libertad concurrente, es cuando dos o más personas voluntariamente coinciden en un resultado, una propuesta o una conclusión. ¿Se entiende lo que digo? Autonomía de la voluntad no es libertad. Autonomía de la voluntad no es libertad. La autonomía de la voluntad requiere que el otro o los otros sujetos de la relación coincidan en ello. Fíjense que en otros aspectos del derecho, por ejemplo, en las relaciones de consumo, hay autores célebres. Recuerdo en este momento, por ejemplo, al italiano Guido Alpa, que dice que la relación de consumo no es un contrato, porque para que haya contrato tiene que haber un acuerdo de voluntades, y en las relaciones de consumo esas voluntades no son equivalentes en cuanto a la facultad de decisión. Entonces no es auténtica autonomía, y si no es autonomía, no es contrato. Es una relación jurídica distinta. ¿Por qué hago esta mención? Porque es bueno, antes de comenzar a hablar de algo, saber de qué estamos hablando. Cuando estamos hablando de que se incorpora la autonomía de la voluntad en las relaciones de familia, estamos hablando de algo que la sociedad jurídica y no jurídica reclama. Entonces, es muy difícil que acá haya problemas de valoración. Si estuviéramos hablando tal vez de otra cuestión, nos detendríamos en ver si esto que se puso es bueno o si esto que se puso es malo para el resultado social. En cambio acá, lo que se puso fue lo que se pidió. Tal vez técnicamente pudo haber habido otras opciones. De hecho, esta ley que nos rige
formó su base estructural, su forma, su caja, de lo que fue el proyecto conocido como el proyecto del 98. Fue el proyecto que deja de lado totalmente el código original, una nueva numeración, nuevas denominaciones. Esa fue la caja. Pero en aquel proyecto, el régimen patrimonial intentó asemejarse al régimen patrimonial que hace unos años introdujo la legislación brasilera en su nuevo Código Civil, donde las opciones eran 3 y no 2. Acá hay solo 2 opciones. Una, que es la que conocíamos, con algunas pequeñas modificaciones que ya veremos, la que nos regía. Algunos le llaman de comunidad, otros hacen disquisiciones y dicen no es de comunidad, es de participación. Y entonces hay toda una serie de discusiones casi idiomáticas, pero todos sabemos cómo funcionaba el sistema anterior o todos creemos saber cómo funcionaba, pero vamos a tener que revisarlo. Vamos a tener que revisarlo para fijar esas ideas y esos conocimientos que ya teníamos y para poder incorporar, no en la memoria en que se han modificado, sino en la comprensión. No tiene mucho sentido que nosotros hagamos esfuerzos de memoria. No tiene mucho sentido que nosotros en este momento estuviéramos leyendo ahí qué dice el artículo número tal. Estaríamos con la atención puesta en un dato. Dato que todos nosotros, al salir de acá, lo tenemos en el libro, en la computadora, hasta en el teléfono. Sería un crimen que dedicáramos nuestro tiempo a estar leyendo datos, porque los datos están al alcance de todos, pero la comprensión del funcionamiento de la estructura jurídica no está en el dato. Está en la relación entre todos los datos y el comportamiento social. Y lo que hace cada uno con el dato, incluso lo que hace el juez con el dato, y lo aplica. ¿Y cómo lo aplica? Ante cada una, no solamente de esas relaciones jurídicas, porque la relación jurídica es entre aquellos sujetos ligados directamente, pero de las relaciones jurídicas se derivan situaciones jurídicas que alcanzan a otras personas. ¿O acaso, si se divorcia un matrimonio que tiene hijos, no se produce una modificación en la situación jurídica de los hijos? Y sin embargo, no se intervienen los hijos en la relación jurídica, en el vínculo jurídico matrimonial. ¿Es así o no es así? Los sujetos del matrimonio son este y esta, o esta y este, o esta y esta. ¿Está claro? Pero de lo que ellos hagan, se derivan modificaciones en otras situaciones. Porque en el mismo instante en que el juez diga, le atribuyo la vivienda a este por esta causa, se produce una afectación positiva o negativa en cuanto a los restos de los convivientes en el grupo. Y sin embargo no fueron sujetos de eso, no fueron ni parte del proceso, no fueron ni consultados ni oídos. Y fíjense qué notable, recién hablaba yo de ALPA y de los contratos y del consumo. La convención entre las partes en materia contractual no puede afectar a terceros, salvo que presten ellos, salvo que de parte de ellos haya una expresión de voluntad tendiente a aceptarlo. ¿Sí o no? Pero en las situaciones de familia no siempre es así. Por eso es que las situaciones de familia deben ser analizadas e interpretadas minuciosamente y con detalles, como les decía recién, que hacen a su auténtica comprensión. Muchas veces se dice, este autor es positivista. ¿Por qué? Es positivista porque aplica la norma estricta del artículo 5 de la ley
11.357. Y a lo mejor eso mismo lo hace que no sea positivista. La aplicación derecha y estricta de una norma contenida tal vez lo esté privando de ser positivista. Porque el derecho positivo que rige en nuestro territorio requiere de eso que decíamos hoy, que es el análisis conjunto. Y en ese análisis conjunto de toda la normativa, nosotros vamos a estar incididos en cuanto a la vigencia de una norma, no solamente por la jerarquía normativa, porque ese artículo que mencioné tal vez no está iluminado por una norma constitucional. Y si yo estoy aplicando ese artículo, me estoy olvidando del positivismo, porque el positivismo me dice, no, señor, la norma ordinaria debe estar habilitada por la norma de jerarquía superior, que en nuestra estructura parte de esa triangulación donde tenemos la Constitución, los tratados internacionales que la misma Constitución reconoce y dice que se reconocerán en el futuro, y luego viene el Código. El Código es una ley ordinaria, es una estructura normativa múltiple, pero que compone solo una ley de jerarquía ordinaria. Pero no alcanza con eso, porque ustedes van a ver cuando lean el nuevo Código Civil, no es nuevo Código, cuando lean el Código Civil y Comercial, que nos pone ante esta situación, como les decía hoy, inédita. ¿Por qué? Porque cuando en el siglo XIX se le presentó a los abogados el Código Civil, se les presentó un texto que en todos los casos respondía al precedente inmediato, directo, que regía en el territorio. Si ustedes analizan la evolución del derecho en este territorio, ustedes van a ver, primero rigieron las leyes de España, pero luego se hicieron unas normas especiales que se redactaban en España por gente que nunca había pisado este lugar, pero que eran las leyes para los reinos de las Indias. Y entonces, como estaban diseminadas por todas partes, se mandaban llamaban las glosas, se unificaban y se comentaban. Bueno, pero eso regía acá. Luego vino el derecho patrio, hasta que llega Vélez. Y cuando llega Vélez, ¿qué hace? Porque nosotros leemos el código y vamos a ver 500 fuentes, el código el Freitas, el código francés, el derecho prusiano, el anteproyecto de Goyena, Bello, de todo. Pero en realidad no modificó el comportamiento jurídico de la región, sino que lo que hizo fue abonarlo con esas ideas. Es decir, esto funciona así y tiene explicación. Y ahí venía la nota al pie, la nota explicativa y la indicación de fuente. Con lo cual, el día que les entregaron el código a los abogados y los abogados leían el artículo, iban al pie y sabían a qué recurrir para saber cómo había funcionado o cómo se había aplicado o cómo debía interpretarse. Y ahora, ustedes tienen ahí código. ¿Y dónde tienen algo que les indique eso? No, ahora, realmente el régimen patrimonial, como les volví a decir, tal vez podríamos tener una charla de esto de 5 minutos. 5 minutos alcanzarían para decir, mira, señor, el régimen patrimonial del matrimonio, esto que llamamos comunidad o participación, en esencia es lo que ustedes ya estaban aplicando. Y el sistema de separación o régimen de separación, y yo lo podría sintetizar en esto. Salvo unas relaciones que son obligatorias en cuanto a la protección de la vivienda y el deber de asistencia y la solidaridad por las deudas entre terceros, que esto se modifica respecto de lo que regía, que ahora los cónyuges son solidarios, ya no responden, vamos a ver detalladamente después, ya no responden solo con algo de su patrimonio, sino que responden con todo su patrimonio, aunque la obligación la haya contraído el otro. Ahora, salvo esos tres, ¿qué es el régimen de separación? El régimen de separación es un régimen en el cual cada uno de los sujetos del matrimonio
no modifica su situación jurídica patrimonial. Siguen siendo extraños entre ellos en lo económico. ¿Y en la forma de contratación? ¿Podemos formular pregunta después, por favor? Gracias. No. Voy a expresar lo que dijo la doctora para que lo escuchen todos. Dice, en la forma de contratación del matrimonio se modifica. No, en el de separación no. En el de separación los cónyuges son extraños entre sí. Son terceros. En el régimen de separación, los cónyuges van a poder hacer lo que quieran hacer. No lo van a poder hacer, pero por una norma que no resulta de las normas expresas del derecho de familia, sino que resulta del inciso D del artículo 1002 del Código Civil y Comercial, que se refiere a los contratos y que impide cualquier tipo de contratación a los cónyuges que están bajo el régimen de comunidad o participación, como llaman autores como Vidal Tacchini a este régimen. Pero también eso que dice el inciso D del 1002, como les decía recién, no podemos decir, bueno, yo soy legalista, aplico el inciso D del 1002, entonces los cónyuges no pueden celebrar ningún contrato, porque me estaría equivocando. Tengo que analizar en su conjunto. Esta es una norma general. Dice, los cónyuges no pueden celebrar ningún tipo de pacto. Pero luego voy a ver que cuando se habla de las normas comunes a ambos regímenes, se regula el mandato entre cónyuges. Y el mandato es un contrato. Y dice en qué caso un cónyuge le puede dar mandato a otro para que disponga de sus bienes, pero que ese otorgamiento de facultades tiene que tener una expresión concreta, de manera tal que no pueda ser un asentimiento genérico, sino tiene que referirse estrictamente a las circunstancias constitutivas de ese acto. Y además pone una limitación. Un cónyuge le puede dar mandato al otro para disponer de sus bienes, pero no le puede dar mandato para darle el asentimiento para que el cónyuge mandatario disponga de aquellos bienes que se encuentran bajo a su administración o disposición. No sé si se entiende. Parece raro. Es decir, un cónyuge le puede dar mandato al otro para que disponga de los bienes que son del otorgante, pero no para darle asentimiento para que disponga de los que son propios de él. ¿Se entiende lo que digo? A ver, ¿quieren que ejemplifique? Vamos a ponerlo en los casos clásicos, y esto de ninguna manera implican discriminaciones incausadas por género, sino que tal vez son aquellos casos que han motivado al legislador precisamente para provocar la equiparación de jerarquía en las relaciones jurídicas de hombres y mujeres. Pero, y lo mismo lo podríamos decir cuando nosotros hagamos alguna referencia aislada, porque no es el tema, pero siempre vamos a caer en algo, cuando hablemos de uniones convivenciales. Y si nos ponemos a pensar qué llevó a la sociedad a motivar a que se regulen las uniones convivenciales, no nos va a aparecer en la mente ningún caso donde un pobre hombre a determinada edad es abandonado por su mujer, que se va con otro hombre más joven y que lo deja en el desamparo. ¿Ustedes vieron muchos de esos casos en la televisión, en las revistas, en la casa? No, el caso era el otro. Era la mujer que a determinada edad era abandonada voluntaria o involuntariamente, porque a veces el abandono era porque se moría su conviviente. Y la estructura jurídica no la protegía. Entonces, eso motivó al legislador a regular. Después veremos si lo que reguló, lo reguló de manera tal de lograr el objetivo o no, o cómo podemos usar de mejor manera esa regulación para producir el objetivo. No para valorar si es bueno o es malo. Yo hago una aclaración. Hasta que esto se promulgó,
Yo he efectuado una enorme cantidad de observaciones a lo que era proyecto. Ahora esto es ley. No tiene sentido que yo diga me gusta o no me gusta, porque a nadie le interesa mi preferencia personal. Es una cuestión individual que no tiene incidencia en el derecho. Lo que puede tener incidencia en el derecho es que todos, y por eso yo empecé con esa alegación de la actividad del abogado. Nosotros hoy tenemos ley, pero el derecho no es solo ley. El derecho es ley y otros elementos que provienen de la interpretación de la ley, la aplicación de la ley. Y todo eso se produce básicamente por peticiones de abogados de la matrícula. ¿Cuántas cosas están en la ley que hayan surgido del laboratorio? Hay muchas. Todas surgen de la actividad real de la sociedad. Es muy difícil producir derecho encerrado entre las cuatro paredes de la biblioteca. No hay contacto con la realidad. Y el derecho no hace otra cosa. ¿Cuál es la función del legislador? ¿Qué debe hacer un legislador? El legislador recepta el comportamiento social, lo interpreta y lo pasa por una prueba, lo pasa por un tamiz. ¿Cuál es el tamiz? De que ese comportamiento social generalizado responda a otro dato que produce la misma sociedad, que es el estándar ético y moral. Es decir, hay muchas conductas reiteradas en la sociedad. ¿Todas deben ser tomadas por el legislador y llevadas al derecho positivo? No, porque si no estaríamos legitimando el robo, el secuestro, la venta de drogas o lo que quieran. ¿Por qué? Porque es una conducta reiterada, sí es una conducta reiterada, pero no pasa el tamiz del estándar ético, moral o como quieran ustedes llamarlo, de esta sociedad, de la sociedad argentina en este tiempo y en este lugar. Eso lo toma el legislador y lo lleva a la norma. El legislador no puede traernos sorpresas. No puede traer sorpresas porque no puede poner su preferencia. No es esa su función, no es un inventor, es un intérprete de lo que hace, como dije hoy, la comunidad en su conjunto y la comunidad jurídica. Y la comunidad jurídica provee elementos para que el legislador dé una herramienta. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Cuál es la función del derecho civil? ¿Para qué sirve que tengamos hoy código? Sí, en definitiva, fíjense cuántas veces todos nosotros le pedimos al juez que resuelva algo, pero que no lo hacemos con estricta aplicación del artículo tal. Le decimos, hace un tiempo se le decía a los jueces, mire, la ley de adopción solo permite la adopción de un menor por parte de una persona, salvo que sea matrimonio, pero acá, si bien la ley dice eso, yo acá tengo una pareja que no son matrimonio, pero ¿por qué negarle al chico tener dos padres y pudiendo tenerlos y darle uno solo? Y entonces el juez escuchaba ese pedido, que era un pedido contra legem, ¿o no? La ley decía otra cosa. ¿Sí o no? Sí, decía otra cosa. Ahora, de ese comportamiento lo toma el legislador. Y ahora van a ver que la ley dice eso que le pidieron ustedes. Ahora, hoy, esto establecido en la ley tiene un mérito superior. ¿Por qué? Porque el juez ya no falla contra legem, no le quita certeza a las resoluciones esperables. Hasta hace poco venía una persona a consultarlos a ustedes y les decía, señor, mire, yo soy concubino, ¿podremos los dos adoptar? ¿Y ustedes qué respondían? Y depende de qué, y de qué juzgado caiga. Y después de la sala, y después veremos si en ese momento en la sala no está firmando algún juez subrogante. Porque a lo mejor en esta sala ya han resuelto esto, pero como hay una vacante, ahora pueden resolver otra cosa. Entonces, ¿cuál es la certeza en la consecuencia de los actos? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Por eso es que ese reclamo social que se hace a través de
las personas que se han preparado para efectuarlo de manera organizada, que son los abogados, debe ser receptado por la ley y la ley lo recepta y lo lleva. Antes el legislador había considerado, tenía que ser uno solo o un matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio era la relación que daba mayor garantía de estabilidad. Ahora, ¿hoy el matrimonio da mayor garantía de estabilidad? No, el matrimonio es tan disoluble como la simple convivencia. Y por eso es que aparecen enormes modificaciones que hacen también a lo patrimonial. Hasta hace muy pocos años, los jueces eran muy remisos a otorgar indemnizaciones entre integrantes de la familia. Hay muchísimos fallos, pero hasta de pocos años atrás, donde se rechaza alguna demanda de daños de la mujer contra el hombre que manejaba el vehículo cuando hubo un acontecimiento de tránsito que le dejó alguna lesión. Y los jueces dicen, no, pero ¿cómo el marido va a indemnizar a su propia mujer? ¿Cómo hace muchos años un notable profesor, Guillermo Borda, decía, no, el amor ni se paga ni se compra? Y después otros decían, no, esto es contrario a los fines del matrimonio. ¿Cómo el hombre va a indemnizar a la mujer? Y hasta se hacía una mala aplicación del régimen patrimonial. Porque se decía, ¿qué sentido tiene que el marido le pague una indemnización a la mujer si eso entra en la sociedad conyugal? Se está pagando a sí mismo. Primero que se ignoraba que en la sociedad conyugal, hasta que ésta se disuelve, cada cónyuge dispone y administra libremente de sus bienes. Y segundo, que se está ignorando que los rubros indemnizatorios no en todos los casos son gananciales. Digamos que el hombre estaría mal, porque la comunidad sería el final. La comunidad, igual que ahora con el Código Civil y Comercial, en el sistema de comunidad, lo que hay es una unidad para disolverse. A ver, tomemos la vigencia plena de un matrimonio. ¿Qué decía el Código Civil? ¿Qué dice el Código Civil y Comercial? Cada cónyuge, el principio general es que cada cónyuge dispone y administra libremente sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos, ¿sí o no? Sí. Sigamos hablando del principio general. Un cónyuge hoy percibe un honorario. ¿Puede con ese honorario ir y comprar lo que él decida comprar? Sí. ¿Puede ir y regalárselos a alguien? Sí. ¿Puede ir y gastarlo en un juego de azar? Sí. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan, puede realizar cualquiera de los actos que dependen de la propiedad, en términos generales. Puede ser que la adquisición sea tal vez de, el ejemplo que se pone siempre, un cuadro carísimo, mucho más caro que un departamento. Y entonces ahí dicen, bueno, pero ¿y el asentimiento? Pero fíjense que el asentimiento aparece no solo para proteger los bienes gananciales. El asentimiento no es solo para disponer de los bienes registrables gananciales, sino que también en algunos casos sobre los propios. El Código Civil decía, luego de decir este principio general de cada uno dispone y administra libremente, después traía una excepción, que eran los inmuebles, aunque fuese propio, si en él había hijos menores o incapaces. Porque la protección que se logra a través de ese asentimiento es de la familia, de la unidad familiar y de la vivienda familiar. Y respecto de los otros bienes registrables, es para evitar el fraude a la sociedad conyugal. Es para evitar aquello que se producía cuando generalmente un señor, porque
en la mayoría de este tiempo histórico, el productor era el hombre y la mujer todavía no lo era, cuando el señor veía que podía producirse una ruptura, comenzaba a vaciar, comenzaba a sacar bienes, comenzaba a utilizar los artilugios de las sociedades, de los testaferros, etcétera, etcétera. Entonces, una protección para evitar el fraude a la sociedad conyugal era el asentimiento. ¿Se entiende? Pero nada tiene que ver con el derecho de propiedad. Durante la vigencia plena de la comunidad, antes y ahora, cada uno dispone y administra libremente, salvo las excepciones. Excepciones que ahora son más. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que, por ejemplo, la vivienda familiar, en el caso del matrimonio, pero aún en el caso de las convivencias, está protegida. A partir de la convivencia y a partir del matrimonio, la vivienda familiar no puede ser ejecutada si no es por un acto realizado por ambos, por uno con el asentimiento del otro. Aunque no haya registración de bien de familia, aunque no haya nada. ¿Está claro? Ahora, esa vivienda familiar puede ser propio o ganancial. Entonces no es una cuestión de propiedad. Antes muchas veces nos equivocábamos porque decíamos, no, los bienes gananciales son la mitad de cada uno, si no, no tendría que pedirle yo al otro que venga a firmar. ¿No han escuchado eso? Yo creo que he escuchado a alguien decir, hagan una prueba, párense en la puerta del Palacio de Justicia y cada vez que pase un abogado, díganle, mire, hoy cobré un honorario, estoy casado y me compré esto, ¿qué parte es mía? ¿Qué parte es de mi mujer? Y decía, y la respuesta es, una mitad es suya, otra mitad es de su mujer. Y no es así. Hoy usted cobra un honorario y va y se compra un reloj. ¿De quién es el reloj? Del que lo compró. ¿Y puede al rato ir y empeñarlo? Sí. ¿Y puede ponerlo abajo de la rueda del colectivo? También. ¿Y puede venir el cónyuge o el conviviente a decir no? No, porque no es de los bienes protegidos. Porque los bienes protegidos son los bienes que tienden a proteger del fraude o la estabilidad familiar. Y acá se nos plantea el gran problema que debemos analizar antes de saber qué es un régimen familiar. Porque nosotros, el título de esto es régimen patrimonial del matrimonio. Hoy hay tantas, de aquellas que antes llamábamos uniones de hecho o uniones concubinarias o uniones libres, hay tantas de esas como matrimoniales. Y también están regidas hoy por un régimen que antes no existía. Y nosotros podríamos hacer eso que dije que quiero evitar, decir, ¿está bien que exista o no está mal? ¿Está bien obligar a que la gente quede obligada sin querer estar obligada? No se privó de una opción, pero ya se hizo. Hace poco, una de las autoras de esta parte del código, en un libro, esboza una crítica, dice, Córdoba no se pone de acuerdo si está de acuerdo o está en desacuerdo con las uniones convivenciales. Estoy plenamente de acuerdo con la motivación de toda forma de protección a aquellas personas que se encuentren en estado precario de subsistencia. Y eso puede ser por ser menor, por ser anciano, por no estar protegido por una estructura jurídica. Y por supuesto yo creo que todas las convivencias deben ser protegidas. Es más, todas, incluso las que hoy no están protegidas. Porque estas uniones protegidas son un paralelo del matrimonio. Son un paralelo del matrimonio. Esto es para proteger solo a aquellos que tienen un símil matrimonio. ¿Qué pasa si... Pobre, la doctora me ha escuchado tantas veces que ya debe estar aburrida, porque además siempre pongo los mismos ejemplos porque me imagino cosas que he visto. ¿Qué pasa si se encuentran un señor y su ex compañero de la primaria? Y uno le dice,
enviudé. Y el otro dice, mi mujer me echó de casa. Y entonces le dice, y bueno, venite a mi casa que estoy solo y además ando medio mal de salud. Y entonces por ahí... Y viven en la misma casa, no son homosexuales. Al que la mujer lo echó de la casa no se divorció, o sea que tiene un vínculo matrimonial, con lo cual no podría constituir una unión convivencial. Pero no tienen ningún interés sexual. Jugaban juntos a la pelota, tiraban piedras y jugaban con una onda, ¿no tienen? Pero conviven. Y cuando conviven, para convivir, uno llevará a lo mejor su jubilación y el otro la otra, y la comparten. Uno llena la heladera, el otro corta el pasto o pinta las paredes. Y se muere el dueño de la casa. ¿Qué pasa con el otro? ¿Puede ir a pedir pensión? ¿Puede ir a pedir el derecho previsional? ¿No siendo una convivencia gay? ¿Puede? No. Está protegido por la unión convivencial, que dice que si hay vínculo matrimonial y que además habla que se basa en el afecto. Ojo, que cuando se habla de que se basa en el afecto, hace años se reían, porque cuando fue el 5º Congreso Nacional de Derecho Civil, a los que estamos ya un poco pasados de edad nos habían puesto en una charla final. Entonces estaba Belucio, Vidal Tacchini, Zanoni, Bosser, qué sé yo, y estaba yo que no me hacía mucha gracia porque soy un poquito más chico que él. Y yo ahí hablaba de un juez, yo tenía que hablar de otro tema, pero antes de tocarme a mí habló Belucio. Y Belucio hizo mención a una sentencia de un tribunal de la provincia de Buenos Aires que había dictado una sentencia de divorcio por desamor. Entonces yo en realidad iba a hablar de otro tema, pero me interesó más ese, entonces pasé a hablar de dónde está el amor como elemento jurídico de los vínculos. ¿Dónde aparece el amor? Fíjense, primero, hay tantos tipos de amor. Está el amor fraterno, el paterno, la affectio societatis. Hay una enorme cantidad, pero este es el que los sociólogos llaman el amor romántico, que tiene un elemento que es el sexual. Es la atracción sexual. Ahora, cuando alguno de ustedes fue a casarse, el señor que los casaba, el oficial público, ¿le podía decir a usted, está enamorado? Y si alguien decía, entonces no lo caso. ¿Cuántos matrimonios válidos hay porque hay interés social? ¿Cuántas personas se casan por interés social? Por escalar socialmente o económicamente, o por asistirse. El primer trabajo que yo tuve como abogado recién recibido fui jefe del registro civil de José León Suárez. Me acuerdo que hacíamos 20 y pico de casamientos por día. Y había una enorme cantidad de personas que se las llevaba casi hasta el borde del escritorio. Eran personas grandes que se unían para asistirse. Para eso, sí, la compañía es parte de la asistencia. Ahora, ¿por qué la estructura jurídica no protege esas otras convivencias? Porque falta solo un elemento, el sexual. Ahora, ¿el sexual es requerible? No es requerible. ¿Saben por qué? Porque la Constitución no lo permite. Porque las cuestiones privadas están exentas de la autoridad. Entonces, ¿cómo la ley nos ha puesto algo que está limitado por esto, desatendiendo todo lo otro? Pero después hay otra cuestión. El caso típico que poníamos, la señora que llega a determinada edad y el marido se va con una más joven y no le deja nada y convivieron 20 años y no había régimen patrimonial del concubinato y no había derecho hereditario y no había. ¿Está protegida ahora? Sí. Eso es lo que me gusta, que me contesten con firmeza. Sí. Para poder contestar con firmeza, no. ¿Por qué? Como primer medida,
todas aquellas convivencias donde uno de los dos no haya disuelto un matrimonio anterior, no está protegida. Porque tiene que haber aptitud igual que la nupcial. No puede haber relación de consanguinidad ni de parentalidad, los impedimentos del matrimonio. Es un símil matrimonio. Segundo, usted dice, bueno, pero no todos los convivientes están unidos en matrimonio. Perfecto. Entonces veamos, ¿qué es lo que protege la convivencia? Por ejemplo, la vivienda. Por ahí dice la vivienda. Y por ahí también el código dice que la registración es al solo efecto probatorio. Entonces nos quedamos tranquilos. Yo voy a convivir con otra persona. Uno de los requisitos es 2 años de permanencia. También se aclara que la nueva unión disuelve la anterior, después lo tenemos que analizar. Voy a convivir con otra persona. La registración es al solo efecto probatorio y no me preocupa mucho porque tengo otros medios de prueba. Hay otro artículo que dice que se prueba por cualquier medio. Entonces, ¿la registración me interesa? Si es al solo efecto probatorio y tengo otro medio de prueba, ¿me interesa para algo? No, usted tiene que decir no para que yo pueda decir sí. Para que se proteja la vivienda y los muebles, dice estrictamente, es al solo efecto probatorio, después dice cualquier medio de prueba es suficiente, y después dice, si la convivencia está registrada, para disponer de la vivienda y de los muebles imprescindibles, de bla, 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 se requiere el asentimiento del otro. Quiere decir que la protección es si está registrada. ¿Cómo se registra? Para que se registre se necesita que la registren los dos. Y ahora planteémonos la realidad. Salgamos del laboratorio. Salgamos de la biblioteca. ¿Por qué antes había personas que convivían durante tantos años y no estaban protegidas? Tenemos las que estaban casados con otro que van a seguir desprotegidas, ya dijimos. Tenemos las otras que no están casados con nadie y podrían haber estado protegidas, pero generalmente era el señor que no quería ir a firmar. Porque no quería firmar este libro que dice matrimonio. ¿Qué le hace suponer al legislador que ese señor va a querer ir a firmar el libro que está al lado, que dice unión convivencial? Para que se produzca la protección de la registración. Se puede estar de acuerdo o no, pero dice el artículo 4, la ley es obligatoria para todos. Esto es lo que dice la ley. Es decir, no hay nada de lo que yo digo que puedan decir esto es la doctrina Córdoba. ¿Por qué? Porque no hay nada de lo que yo digo que no surja de la ley. Incluso ese párrafo que dice, la ley es obligatoria para todos. Tráigame a alguien un párrafo que diga que la doctrina es obligatoria para alguien. Tráigame a alguien una norma que diga que el pensamiento de los autores obliga a alguien. Tráiganme a alguien una norma que diga que las sentencias obligan a alguien como norma general, es decir, a alguien que no sea parte en el proceso. No hay. Esto es lo que rige en la Argentina. No es lo que yo digo que rige, es lo que dice la Constitución y lo sabemos no desde que pisamos la Facultad de Derecho. Lo sabemos desde que estábamos en el colegio y nos decían que nadie está obligado a lo que la ley no manda, ni privados de lo que ella no prohíbe. Y sabíamos que nadie podía ser condenado si no era en base a una norma previa al hecho que da lugar al proceso de juzgamiento. ¿Sí o no? Eso forma la base de la estructura jurídica argentina. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con la ley. Pero acá la norma me dice que para que me protejan la vivienda tengo que registrar. ¿Sí o no? Ahora, por supuesto, que no les quepa ninguna duda que alguno de todos los que estamos acá, algún día le vamos a ir a plantear a un juez. Señor juez, en los fundamentos utilizados por los autores que integraron la comisión designada por el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la Corte, la vicepresidenta de la Corte y la exministro de la Corte de la provincia de Mendoza, se dijo que esto lo que perseguía era la protección de esta circunstancia. Circunstancia que estaba dada por estos elementos, es decir, una unión
con cierto grado de permanencia entre personas unidas con un objeto en común y el afecto. Si bien la ley dice que si está registrada se protege la vivienda y que si está protegida la vivienda, si el otro conviviente no ha dado su asentimiento para un acto de disposición, puede plantear la nulidad del acto. Y acá nos detenemos y decimos, a ver, ¿cómo sería eso en la aplicación práctica? Y más o menos así. Hay una convivencia y el dueño de la casa o el dueño de algo que es imprescindible para la convivencia, por ejemplo, lo otorga como garantía sin que su conviviente venga a dar el asentimiento. ¿Se entiende? Ahora, si la convivencia estaba registrada, se requería ese asentimiento. Si no estaba registrada, no. Porque dice si está registrada. Pero ¿qué ocurre? Que una norma anterior dice al solo efecto probatorio. Entonces nosotros como abogados nos vamos a presentar y vamos a decir, señor juez, mire, se cumplen todos los requisitos. La registración es al solo efecto probatorio, pero yo la apruebo con esto otro. Yo conviví durante más de 2 años, estuve acá, esto, aquello, qué sé yo, pero mi marido, con garantía hipotecaria sobre la vivienda de la convivencia, obtuvo un crédito. Y yo no di el asentimiento, el acto es nulo. Y la norma que dice que mi asentimiento se requiere solo al efecto probatorio me da la razón. Y la que dice que se requiere el asentimiento si está registrada resulta inconstitucional, pues se dan todos los elementos queridos por el legislador, porque se crea una aplicación que discrimina en base a un acto puramente democrático, no querido por la ley porque dice que sea el solo efecto probatorio. ¿Ustedes no creen que algún juez la va a otorgar? Doctora, por favor, no interrumpa al expositor. Disculpen, por favor, tengamos un poco de respeto. Doctora, les pido por favor. ¿Sí? Nos dice la doctora que provoca inseguridad. Sí, yo no estoy diciendo que no, estoy alertando sobre eso. Acabo de decir, la razón de estas reuniones no es para criticar o valorar positivamente. La razón de estas reuniones es para ver cómo se puede utilizar con certeza y con seguridad. La pregunta que yo hago, ¿ustedes piensan que esto puede ocurrir en un pronunciamiento judicial o no? Porque si piensan que puede ocurrir, es porque ustedes en su memoria están recordando casos donde la ley en su letra expresa decía algo y los jueces han dicho que era más valorable una solución contraria, por aplicación de principios generales, de equidad, de buena fe, de los propios actos, pero además, hasta porque acá lo dice la ley, al solo efecto probatorio. Y esa ley es de la misma jerarquía que la que dice si la convivencia está registrada. Es de la misma jerarquía y además es simultánea en el tiempo, no hay derogación tácita por ley posterior. Entonces tenemos esa doble legislación simultánea y algunos jueces van a decir esto y otros van a decir esto otro. Pero digan lo que digan, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasa con aquellos que quisieron ser protegidos por el legislador? Es decir, los que no querían estar al amparo de una estructura jurídica denominada matrimonio y que tenían la opción entre estar regidos por un régimen o no. Porque hay una tercera opción que podría haber sido, tenemos el matrimonio y tenemos la posibilidad de que aquellos convivientes, por atracción sexual o por cualquier otra motivación interna, pacten consecuencias entre ellos. ¿Qué podía impedir, por ejemplo, que 2 personas digan vamos a convivir nosotros 2 y a partir de este momento vamos a hacernos cargo por partes iguales de los alimentos? O cuando me muera, se muera cualquiera de los 2, el otro va a tener el derecho previsional, pues no importa que no tengamos atracción sexual, porque eso no le interesa a nadie. O en caso de disolverse la convivencia, el que no la decide durante X cantidad de tiempo le dará una pensión, lo que quieran, autonomía de la voluntad, pero no imposición, y menos una imposición que, como dice usted, no provee otra cosa que incerteza. ¿Qué va a pasar hoy cuando se presente adelante del gerente del banco o ante un escribano
una chica y le diga, vengo a conseguir un crédito, mire, acá tengo, yo soy dueña de este departamento. ¿Qué le va a pedir el señor que le va a otorgar el crédito, el que va a revisarlo? Piensen, ¿qué nos pasa hoy? Certificado de no convivencia con nadie. Claro, y resulta que el doctor nos dice certificado de no convivencia. Fíjense una cosa, en la Argentina no existe ni el certificado negativo de matrimonio. Es decir, ¿en dónde? No hay registro nacional de soltería. Es decir, en España sí existen los certificados negativos, en Argentina no existen los de... Imagínense que si no existen los de matrimonio, ¿cuáles los de convivencia? Y sobre todo los de convivencia, que según el código, no requieren registración salvo al efecto probatorio. Entonces, ¿eh? Es al efecto probatorio de quien lo quiere oponer. Allá donde el legislador no ha discriminado, el intérprete no puede hacerlo. Es al efecto probatorio. Pero además precisamente es lo que dice usted, de terceros. Acá el que le daría el crédito sería el tercero. Y ahí está el problema. Entonces, la pregunta es, vuelvo, llega la chica y dice, yo quiero el crédito. Le dice, no, pero usted está casada, no. ¿Tiene conviviente? No. ¿Y cómo sé que no tiene conviviente? Entonces le dice, bueno, a ver, espere. Y se va y se trae un conviviente. Y entonces le van a decir, ¿y yo cómo sé que este es su conviviente? Entonces el otro día en el colegio de escribanos me contesta una escribana y dice, doctor, ¿sabe lo que estamos haciendo nosotros? Vienen con 2 testigos. Y primero le tomo una declaración jurada de que tiene tal conviviente o de que no tiene conviviente. Y además los 2 testigos que... Y digo, ¿y eso no tiene efecto probatorio? ¿Cómo no, doctor? Está bajo el acto de un oficial público y hace fe, no, le digo, escribana. Lo que hace fe es que han manifestado eso. Usted está dando fe de que esas personas manifestaron eso, pero no está dando fe de que lo que manifestaron haya sido corroborado. Entonces, pero fíjense que esto es tan así, como que en un certificado de defunción se pone, murió fulano de tal, esto, aquello, pero después ponen que vivía en la calle tal. Que vivía en la calle tal, ¿hace prueba? No goza de la fe de los instrumentos públicos, es una declaración. Lo otro es una certificación. Hace fe aquello que se certificó y no lo otro. Entonces, todos estos elementos los debemos... ¿Cómo estamos de tiempo para ver? Tiene media hora. Bueno, régimen patrimonial de matrimonio. Tenemos comunidad o participación. Se critica muchísimo, el código habla de comunidad y yo critico muchísimo a los que discuten por palabrerío. Pero hay una realidad. ¿Cuál de las 2 palabras significa más la realidad? Pero participación, me dice la doctora, y disculpen que repito lo que me dicen, pero es porque hay gente que no está en este ambiente y nos está escuchando. Participación. ¿Participación en qué? ¿Quién fue la colega que me dijo participación? Participación. ¿Participación en qué? ¿En qué participa un cónyuge respecto de? Participación en las ganancias. Otros dicen participación en los adquiridos. La doctora dice participación en las pérdidas. Nadie se casaría si eso no las pérdidas. No, si es en las pérdidas. Lo cierto es que es participación en el remanente. Es participación en el remanente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estas 2 personas que tienen una vida que puede ser productiva de ambos, productiva de uno solo. Pero hay consumos. Muchas veces es notable, pero cuando hay un litigio en una partición de sociedad conyugal, y que a veces son con motivo de la muerte, a veces de divorcio, a veces de que ha habido una declaración de quiebra, y entonces alguno de los colegas trae toda una lista de todo lo que ganó el otro. Y entonces dice, bueno, y en muchos es facilísimo, porque por ejemplo trabajan en relación de dependencia, entonces acompañan,
suman. Dice, ganó 10, 20, 30, van sumando 10 más 20, 30 más 30, 60 más... Y entonces llegan al final a 1000. Entonces, deme 500, porque la mitad es mío. ¿Y los consumidos? ¿Y los consumidos? ¿Qué pasa con lo que se consumió? Por eso que no es de los adquiridos, ni de los ganados, es del remanente. ¿Pero de cuál remanente? Es de un segundo remanente. Yo tengo, en el sistema de la comunidad, tengo dos masas de bienes gananciales, aparte de los bienes propios, ¿verdad? Son los que se adquieren durante la vigencia como producto de la actividad de la que se recibe una retribución, la producción. Además, los que se subrogan. ¿Cuál es? El caso, por ejemplo, en que una persona vende un auto ganancial y compra otro auto ganancial con el mismo dinero. O vende un auto propio estando casado y con el mismo fondo compra otro auto, es propio. Porque un bien ocupa el lugar de otro. Eso es la subrogación, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más notable que trae el Código Civil y Comercial en esto de los bienes propios y gananciales es que es muy detallista en indicar, es decir, nos da certeza de cuáles son propios y gananciales. Incluso hay un inciso muy interesante que se refiere al ganado, porque con el ganado había un enorme problema. Se casaban dos personas, y una de ellas tenía 100 vacas. Y dentro de 30 años se divorciaba y decía, bueno, yo tengo 100 vacas propias. Y el otro decía, sus 100 vacas se murieron, no existen más. O las comimos. ¿Sí o no? Entonces uno decía, yo tengo 100 vacas, y el otro decía, usted tiene 0 vacas. Todas las crías, porque ojo, las crías cuando nacen comen el pasto ganancial. Pero el plantel ganancial, ¿qué ocurre con el plantel ganancial? Usted imagínese que usted me trae 100 vacas mestizas, y yo compro un toro campeón de la rural. Entonces, cada cría que nace es propia suya. ¿Y mi toro? Además, mi toro es campeón de la rural y sus vacas, nada, ni las presente. ¿De quién son? Entonces, había dos teorías. Una era la del consumo, la otra era la de la subrogación. Es decir, la cría se subroga. Lo que ha hecho el código es decir que es así. Es decir, por cada una de las aportadas se subroga en la misma proporción, salvo la mejoría obtenida. Porque la mejoría obtenida deja de ser propia y pasa a ser ganancial. Como mi toro era campeón de la rural y sus vacas eran bien ordinarias, hay una proporción de ganancialidad. Como podría ser no de ganancialidad si el toro era propio. Porque si el toro era propio, lo que hay son dos proporciones de propios, unos de unos, otros del otro, y se produce ahí un condominio de bienes propios de los cónyuges. En el resto no se ha hecho más que decir lo que ya aplicábamos. Es decir, un señor vende su departamento de soltero y lo aporta para esta compra de casado, y el resto es todo cuestión probatoria que ya estaba dicho por los jueces. Es decir, ¿qué pasaba si uno de los cónyuges decía en la escritura que era cierto que el dinero con que se adquiría era de ella? Respecto de ellos dos, eso es válido, por muchos motivos, por la teoría hasta de los propios actos. Pero respecto de terceros, no es prueba suficiente, pues si no sería muy fácil el fraude a terceros. Entonces, todo eso que nosotros sabemos está, pero teníamos masa de gananciales de uno o del otro. Durante la vigencia plena de esta unión,
hay consumos. Llega el momento de la disolución, por ejemplo, sentencia de divorcio. Disuelve a la fecha de la notificación de la demanda o de la, en esa época era presentación conjunta, ahora también puede ser presentación conjunta o no, así que es exactamente lo mismo respecto de esto. Las diferencias que hay del divorcio no afectan esto, ¿está claro? Sí afectan en el proceso. ¿Por qué? Porque se presenta una persona, pide el divorcio, hace una propuesta, que la propuesta no tiene contenidos mínimos. Reiteradamente se me ha preguntado estos días, ¿qué debe contener la propuesta? No hay ningún requisito legal de la propuesta. Y entonces el otro día me decía una colega, y dice, pero mire, ¿sabe lo que pasa? No hay nada, no hay hijos menores, no hay alimentos, no hay bienes, hay solo divorcio. Sí, pero en el juzgado me intimaron a presentar la propuesta. Entonces uno tendría que recurrir o a algo gracioso o a algo que es de mala fe. Decir, bueno, ofrézcale un peso. No hay, no había, como ya han parado. Sigamos. Se van consumiendo. Llega el momento de la disolución y cada uno mantiene sus masas. Cada una de esas masas responde ante las deudas de cada uno. Y acá hay una modificación bastante interesante. La Ley de los Derechos de la Mujer del año 1926, la Ley 11.357, fue derogada casi toda, salvo los artículos 5 y 6, que decía que cada cónyuge respondía por sus deudas, salvo las excepciones del artículo siguiente, que es lo que se llamaba la onera matrimonio, las cargas del matrimonio, el mantenimiento, la educación de los hijos o de los convivientes del hogar, etcétera, etcétera. Los gastos comunes y habituales de la familia, ¿está claro? En esos casos, el cónyuge que no contrajo la obligación respondía. ¿Pero con qué respondía? Con los frutos de sus bienes y no con sus bienes. Acá también había toda una cuestión, ¿por qué? Porque Belucio decía, bueno, responde con los frutos de los bienes. Entonces responde con el salario, porque el salario es fruto civil. La ley no dice responde con los frutos, dice con los frutos de los bienes. Y el salario ni el honorario es fruto de un bien. Entonces, cuando el legislador, como le decía hoy a alguna de las colegas, cuando el legislador no discriminó, habiendo podido hacerlo, el intérprete no puede discriminar. Se responde con... Ahora, en el nuevo sistema, se responde el cónyuge que no contrajo la obligación, si es de las del mantenimiento del hogar, formación de los hijos, etcétera, etcétera, responde no solo con los frutos, sino también con sus bienes. Con lo cual el problema de Belucio quedó zanjado porque son todos los bienes. Y son solidariamente responsables. Hay responsabilidad solidaria, pero solo respecto de estas, ¿está claro? No respecto de otras que no sean para esto. No respecto de si el señor se compró un Jaguar o se fue al Caribe con la novia. No puede pagar la mujer el viaje que hizo. ¿Se entiende? Propios y gananciales se responde a lo que se sabía, pero hay una aplicación mínima a los dos sistemas, al de comunidad, al de separación, pero que él es aplicable también al de convivencia. Se pacte lo que se pacte, se diga lo que se diga, se haga lo que se haga. La vivienda familiar está protegida. A partir del matrimonio y luego del matrimonio, solo puede ser ejecutada si ambos convivientes o cónyuges han dado su consentimiento o, en su caso, asentimiento. ¿Está claro? Los muebles indispensables para la convivencia también. La contribución a las cargas matrimoniales, que es esto que les digo de la solidaridad, también quedan contenido en esto. Es decir, en todo esto se puede pactar lo que se quiera o se puede decir lo que se quiera, pero todos los sistemas están alcanzados. ¿De acuerdo? Creo que deben ser artículos 419 a 421 del Código. Pero creo, no se guíen mucho por los números. Porque esto es el sistema de...
¿En dónde aparece otra novedad? La novedad aparece en lo que se llamaban las convenciones prematrimoniales, que eso es lo que le interesaba más a la opinión pública, digamos. Es decir, bueno, cuando se casó Nazis con la viuda de Kennedy, ellos pactaron, ¿y qué pactaron? Y pactaron no solamente cuestiones económicas, pactaron hasta deberes personales. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguno escuchó algo de eso? Del débito conyugal, dice la doctora. El débito, al débito conyugal, sí. Y el débito y el crédito conyugal. La cantidad y la frecuencia de los encuentros para cumplir con el débito conyugal. Y la extensión. No, bueno. Y acá dice el doctor, y puede ser, yo no lo leí, pero... Porque puede ser en serio, puede ser una obligación de resultado o tan solo de medio. Eso necesita modificar la ley para privarla de derechos hereditarios. Ajá. Bueno. Se planteaba esto, se planteaba la amplitud del sistema francés, donde se podía pactar cualquier cosa. Acá lo que se ha hecho es que los cónyuges, además de hacer lo que podían hacer, que era denunciar cuáles eran los bienes que llevaban al matrimonio, en realidad los llevaban al matrimonio, no, los apartaban del matrimonio. Era para decir, estos son míos y salvo que yo me muera y heredes como propio, no tenés nada. Y además las donaciones, originalmente que el marido podía hacer a favor de la mujer, después por esto de la igualdad podía ser el hombre o la mujer. Actualmente las partes pueden hacer en estas convenciones la indicación de esos bienes y el avalúo. Es decir, esto que vale tanto y esto que vale tanto. Les aclaro, eso es solo ponible entre ellos, pues son los únicos sujetos que participan de eso. ¿De acuerdo? Pueden además indicar las deudas, es decir, no solamente los activos existentes, sino también los pasivos. Es como en el sistema de venta de las casas de comercio, donde hay una indicación de débitos y créditos y de vengados, etcétera, etcétera. También la cuestión de las donaciones y, por último, si hacen opción por uno de los dos sistemas, del de participación o el de división. Si no hay manifestación, es el de comunidad. ¿Está claro? Ante el silencio es el de comunidad. ¿Cuál es la forma del instrumento? Y esto yo realmente no lo entiendo. La escritura pública. Si quiero optar por el de separación, en el momento que me pregunta el jefe del registro civil, ¿acepta por esposa? Sí, con división. Y lo anota al margen. ¿Por qué tengo que ir primero a lo de un escribano? Y que a lo mejor a nosotros no nos resulta difícil. Pero plantéense que esto se aplica en todo el territorio de la Argentina. El otro día cuando estábamos hablando en otro lugar, en una provincia lejana, estábamos hablando de esto de las convivencias y la registración y cuáles podían ser la causa por no registración. No solamente la falta de voluntad de uno. Yo comentaba que, por ejemplo, en el departamento Iglesia de la provincia de San Juan, el registro civil es móvil y pasa después del deshielo. Y pasa después del deshielo siempre y cuando el deshielo se provoque antes de una fecha, porque si no ya el registro móvil le toca ir a Hachal, a Barreal, a Calingasta. Entonces habrá que esperar otro año de deshielo temprano. Entonces cuando se muera el señor o la señora, el otro va a ir y va a decir, mire, es más, el muerto quería registrar, pero no pudo. Y entonces ahí aparecerá lo que me dice la colega de la inseguridad y la incerteza. Pero la incerteza se evita a través de la redacción de las normas que deben atender las circunstancias particulares de los sujetos a las cuales son aplicados. Es decir, nosotros necesitamos normas que atiendan, que sean solidarias en ponerse en el lugar de aquellos a los que se les van a aplicar. ¿Por qué si hay dos señoras grandes
que se asisten una a la otra, que tal vez sean hermanas, no puedan estar protegidas por las normas de la unión convivencial. Viven dos hermanas en la misma casa. Una cobra la jubilación, la otra es enferma, no trabaja. Pero viven en la casa de la sana y se muere la sana. A la otra le queda la pensión de aquella, no le queda la pensión de aquella. Y si la sana tenía herederos forzosos o no tenía forzosos, pero decidió testar, a esta tampoco le queda nada. Entonces, ¿por qué desasistir pudiendo asistir? ¿Cuál es la causa de dejar sin protección a quienes pueden ser protegidos? Pero no por el Estado, por el ejercicio de las funciones privadas, porque acá es asistencia privada de uno al otro. Esto se denomina uniones de asistencia. Son uniones de asistencia, no son uniones de sexo, no son uniones de asistencia. No importa si están casados o no están casados. ¿Por qué existe la jubilación? ¿Por qué existe la pensión? Porque sustituyen funciones que eran cubiertas por otra relación. En esta familia se vivía con el sueldo de este señor, que luego se jubiló, y se vive con la jubilación, y al morirse el señor con la pensión, ¿sí o no? ¿No es ese el fundamento de la pensión? ¿Por qué si pasaba eso mismo en esta unión de dos personas que no querían tocarse, no las van a proteger? Porque se atiende al interés sexual. Eso es lo que es necesario empezar a atisbar para que en el futuro se incorpore, nada más, o para que los abogados lo reclamen, porque acuérdense que las doctrinas judiciales parten de la inspiración profesional. Seguimos con el régimen de bienes. Se liquidan los pasivos de cada uno, liquidados los pasivos individuales, se unen las masas, y unidas las masas forman una única masa que previamente a ser partida debe hacer frente a las cargas matrimoniales. ¿Cuáles eran las cargas matrimoniales? Aquellas que están impuestas por la ley, del mantenimiento, de la asistencia. Cuando se liquidaron previamente los pasivos de cada uno, ahí surgen también otra cuestión que son las recompensas. Es decir, puede ser que un cónyuge haya gastado en el mantenimiento de un bien propio del otro. Entonces, tiene una recompensa respecto del mayor valor del bien del otro. O puede ser que haya gastado, no en el del otro, sino de un bien, que haya gastado dinero propio en la conservación de un bien ganancial. Con lo cual tiene una recompensa contra la masa común. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, cuando el dinero propio se usa con finalidad ganancial o el dinero ganancial se usa con finalidad propia, aparecen recompensas. Las recompensas pueden ser respecto de la comunidad porque el bien era ganancial o respecto del otro cónyuge porque el bien era propio. ¿Se entiende lo que digo o no? Hecho eso, queda la masa partible y en el sistema de comunidad se divide por mitades sin atender a los aportes. No importa que todo lo haya aportado uno solo. Puede ser que el señor que era abogado, todo lo que ganó lo consumió. Y la señora que fabricaba conservas, todo lo que fue produciendo lo capitalizó. Entonces, el día que se forma la masa partible, está íntegramente compuesta por bienes aportados por la señora que capitalizó, pero se divide por mitad. ¿Está claro? Y acá también aparece algo interesante. Hay un estado de indivisión post-régimen, post-comunitario. Es un estado que antes el Código no regulaba. ¿Qué pasaba desde el día de la notificación de la demanda, por ejemplo, o de nulidad o de divorcio, hasta el día de la partición de los bienes? ¿O qué pasaba desde el día de la muerte hasta el día de la partición sucesoria? Se provocan estados de indivisión, estados de comunidad. La comunidad no requiere la multiplicidad de bienes. Lo que requiere
es la multiplicidad de sujetos con derecho a ella, aunque no haya un solo bien. Porque las particiones no son solo patrimoniales y las sucesiones no son solo económicas. ¿Cuántas veces les habrá pasado a ustedes que se presentan ante un tribunal y vengo a abrir la sucesión de quien en vida fuera fulano de tal y le dice previamente denuncie los bienes? Entonces, si no hay bienes, no hay sucesión. Es decir, yo quiero iniciar una querella porque le han afectado el honor a mi padre. ¿No puedo hacerlo? Sí, porque me faculta el código, me faculta la ley del derecho punitivo. Pero para eso tengo que ser heredero. Y si no tengo la posesión hereditaria o investidura hereditaria de pleno derecho, voy a necesitar una declaratoria o aprobación del testamento. O puede ser que no conozca los bienes. Puede ser que, porque uno de los objetos del proceso sucesorio es la determinación del acervo. No es que el juzgado me pueda exigir a mí que previamente determine el acervo. Porque si no se produce esa ridiculez que ahora, a la cual impone hoy la ley cuando dice debe acompañar necesariamente una propuesta en el divorcio. Entonces la propuesta, bueno, $1, denuncie los bienes. Entonces, mire, encontré esta moneda de $1 en la mesa de luz del muerto. Entonces me abre la sucesión. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, el derecho es realidad. Y la función del derecho es facilitar la armonía en la relación intersocial. ¿Por qué existe el derecho escrito? Yo empecé preguntando, ¿por qué ahora hay un código? ¿Por qué? Si total los jueces después dicen, bueno, no, la adopción para dos, o la unión convivencial aunque no esté registrada, porque es la única manera que tenemos de ser libres. Si somos libres es porque nosotros podemos elegir cuál es la consecuencia querida a nuestros actos. Nosotros sabemos que la norma establece la consecuencia de los actos. Y a este comportamiento le corresponde esta consecuencia. Entonces yo obro o no obro. ¿Se entiende? Y sé cuál es la consecuencia que a eso espera. Eso en el ámbito personal. En el ámbito profesional, yo puedo asesorar y decir, mire, señor cliente, ¿usted se quiere venir a vivir de tal país a la Argentina? En la Argentina lo que pasa es esto. ¿Y por qué? Porque lo dice la ley. ¿Alguien de ustedes se iría a un país donde las sanciones las pone el rey después de que usted realizó el acto? Entonces a lo mejor a usted se le cayó el velo y le cortaron una mano. Porque después de que se cayó el velo, el príncipe dice, no, son turistas, entonces lo vamos a tomar como ejemplificador para que ningún turista venga sin velo. ¿Ustedes irían? No. En todos los países es así de nuestras estructuras intelectuales. ¿Por qué? Porque aun cuando se habla del sistema del common law, donde dicen que no rige la norma, sí rige la norma y está preestablecida y está producida por el Estado, igual que en la Argentina. Con la diferencia de que algunas normas emanan del Poder Legislativo y otras normas emanan del Poder Judicial, que al dictar una resolución se torna en obligatoria como precedente en lo posterior. Y cuando un magistrado posteriormente tiene que resolver una situación análoga, está obligado a aplicar ese precedente. Pero si no está de acuerdo con la consecuencia del precedente por las modificaciones sociales posteriores, deja sentado que en el futuro, si bien él resuelve con el precedente anterior, se debe resolver con lo que él indica. ¿Se entiende lo que digo? Eso es lo único que nos permite saber qué nos va a pasar. Esto que pasa en el régimen patrimonial del matrimonio nos permite determinar a nosotros con certeza en el matrimonio, pero con incerteza en la unión convivencial. Síntesis. Comunidad. Salvo la responsabilidad solidaria por el mantenimiento de las necesidades básicas del hogar, la protección de la vivienda, el sistema de comunidad se mantiene como era, con la ampliación de las convenciones prenupciales que se pueden hacer por escritura pública. Creo yo que si alguien se presentara ante un jefe de registro civil y le pidiera que inscriba en el margen, es probable
que después de un tiempo lo empiecen a escribir aunque no haya escritura, porque el oficial público da fe en mayor medida que lo hacen los otros oficiales públicos, porque atrás de él está la responsabilidad del Estado. Primer punto. En el sistema de separación, los cónyuges mantienen su estatus económico separado como cualquier tercero, salvo esas 3 obligaciones que le dije de la preservación del hogar, de las obligaciones solidarias frente a terceros por el mantenimiento del hogar y de los alimentos. Y con esto les agradezco. Muchas gracias. Si tiene una pregunta, este es el momento. Si no, les agradezco a todos la participación. ¿Tiene una pregunta? Usted lo que decía que en este caso, ¿qué pasa? Espere para que escuchen. Espere, doctora. Sí. En el caso de la presentación del divorcio, usted decía que por la disolución del régimen patrimonial es imprescindible la presentación del acuerdo también, de una propuesta de acuerdo. Bien, ¿es imprescindible presentarla? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un bien que puede ser un inmueble, pero con boleto de compraventa, que todavía no está registrado en ningún lugar? ¿Qué pasaría en esos casos? Ese instrumento es adquisición. Ese instrumento es adquisición. Quedan pendientes prestaciones como la de escriturar por parte del otro, o incluso puede quedar una doble prestación pendiente que es pago de un saldo, que no siempre queda pendiente, pero eso es adquisición. Es decir, eso es causa. Si durante la soltería una persona firma un boleto y luego de casado escritura, la causa es anterior y el bien es propio. Si durante el matrimonio alguien suscribe este instrumento y luego se divorcia, por más que la escritura sea posterior, la causa es durante la vigencia de la unión y es ganancial. Luego vendrá esta cuestión que yo decía de las recompensas, de las compensaciones, porque puede ocurrir que el saldo de precio se pagó después. Entonces, el bien es ganancial, pero hay que compensar lo que se pagó posteriormente con dinero propio. Porque aunque ese dinero haya salido de la sociedad, una vez que se le adjudicó al otro, pasó a ser propio del otro, ¿se entiende? Pero la causa responde a lo que regía a su fecha. Si yo era soltero y el boleto es anterior, es propio. Si yo era casado, aunque la escritura sea posterior, es ganancial. Sí. Pero necesito darle esto porque si no, no escuchan los que están en otra sala. Sí, una consulta. ¿Cuál sería el impedimento para que, en el caso que usted presentó de los dos amigos que se conocían desde la infancia, cuál sería el impedimento para que esos dos amigos hoy se inscriban como convivientes en el registro? Bueno, la primera cuestión a que le voy a hacer referencia es a esto. ¿Ustedes conocen la ley de identidad de género? La ley de identidad de género, que es un poco anterior al Código Civil y Comercial, determinó que el género quedaba establecido por una percepción interna del sujeto, entonces el sujeto, solo con manifestarlo ante el oficial de registro, en primera oportunidad, obtiene la modificación de su género. Ha ocurrido, por ejemplo, en provincias como Corrientes, que muchas personas que estaban anotados como masculinos se han presentado ante el registro a decir, me percibo como femenino y entonces ya no tengo que esperar 5 años para jubilarme. ¿Se entiende lo que digo? Es un ejemplo aplicable a lo que usted dice. Ahora voy a esto.
implica la necesidad de mentir. Es decir, cuando para obtener un derecho yo tengo que producir un acto ilícito. ¿Por qué es ilícito? Porque estoy manifestando algo que no responde a la realidad. No, pero la convivencia tiene que estar fundada, dice, en el elemento que está establecido ahí, que es el símil matrimonio. Tiene que haber un afecto determinado, que no es el affectio societatis, por eso es la explicación de los distintos tipos de afecto. Es decir, eso que dice usted está provocando que haya personas que necesariamente tengan que ir a mentirle al oficial público. Y si ese señor, en el caso que yo le puse, uno de los dos, no se divorció, tampoco lo puede hacer. Es decir, ¿cuál es el sentido de la imposición de los impedimentos? Solamente dejar afuera a ciertas personas. Pero más allá de eso, y como yo les dije al principio, no voy a hacer una crítica del régimen, porque hoy hay que usar el régimen, pero le voy a dar un solo dato estadístico. Los 6 últimos proyectos de concubinato que tuvieron Estado parlamentario preveían derecho sucesorio. Le hago una aclaración. Yo no estaba muy convencido del derecho obligatorio, el derecho sucesorio forzoso. Yo creía que podía haber un derecho sucesorio testamentario, pero no forzoso. Pero lo cierto es que me gustara a mí o no, ¿a quién le importa? A nadie. Todos los precedentes indicaban que los convivientes iban a tener alguna transmisión sucesoria y este régimen no la tiene. Segundo, todos los convivientes dijeron, yo ahora voy a poder elegir el tipo de familia que quiero. Resulta que antes podían elegirlo y ahora no. Ahora hay imposiciones dadas por el solo hecho de la permanencia en la convivencia. Segundo, la nueva convivencia disuelve la anterior. Pero hay convivencia después de 2 años, ¿no es cierto? Entonces, yo viví 7 años con esta señora y hace una semana que estoy viviendo con esta nueva. ¿Subsiste la anterior? ¿Sí o no? No sé, porque mire, la realidad, los deberes entre los convivientes, ¿qué día empiezan? ¿Desde el primer día de la convivencia o el día 700 no sé cuánto? Es decir, porque fíjese que si en los primeros tiempos no hay solidaridad, no hay convivencia, entonces nunca se van a cumplir los 2 años. Trate de relacionar todas las normas y va a ver usted que hay incongruencia y eso es lo que provoca lo que dice la señora, incerteza. Cuando viene una persona y me dice, mire, vivió conmigo hasta la semana pasada, ahora está viviendo con esta otra, ¿se disolvió? Y yo voy a decir que sí. La anterior va a decir, no, no se disolvió porque la segunda convivencia no tiene 2 años, pero la segunda conviviente va a decir, no, pero ya me debe alimentos. La primera va a decir, no, no le debe alimentos porque esa todavía no tiene 2 años. La ley no es para resolver problemas, la ley es para que no haya problemas. Cuando alguien dice, este es el código para resolver los problemas de la gente, no, el código es para que la gente no tenga que llegar a la judiciatura. Eso de que el último intérprete de la ley es el juez, ¿en dónde? ¿Cuántos actos jurídicos realizan las personas que nunca llegan a un juez? ¿Cuántas cosas hizo usted hoy en el transcurso de su día que no van a ser interpretadas por ningún juez, pero que usted tenía que saber qué derechos y qué deberes le correspondían cuando subió al medio de transporte, cuando hizo una pequeña adquisición, cuando entró a este ámbito? Todo eso es lo que usted tiene que saber. ¿Por qué? Porque eso le da certeza. Usted entró acá, entonces tiene seguridad. Los que organizan esto le tienen que brindar seguridad, ¿sí o no? Cuando usted entra a un sanatorio, ¿tienen solamente que tratar de curarlo o además de que no se caiga de la camilla o además de... ¿Y todo eso llega al juez? No. El derecho es para los sujetos del derecho. Excepcionalmente llegan a la interpretación de un juez. Y por último, interpretar no es hacer. El que interpreta no crea una nueva norma. Esta misma Constitución dice, la ley no es un caucho tan flexible que permita que por vía de interpretación se modifiquen sus efectos. Entonces, la primera regla de interpretación de la ley,
lo dice en los 2 primeros artículos del nuevo código y en el código de Vélez, el artículo 16, es su letra. Se interpreta gramaticalmente. Solo cuando ha habido acontecimientos sociales posteriores al dictado de la ley que modifican sus efectos, se recurre a su espíritu o a los principios de analogía o a los principios generales del derecho. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas tardes.